Buenas tardes a todos. Abrimos la sesión para posesionar al doctor Cesario Rocha Ochoa como académico honorario de esta corporación. Entonces, señor doctor secretario, tenga la mayoría de leer el orden del día. El orden del día es el siguiente, señor presidente. Primero, verificación del quórum. Segundo, el himno nacional de la República de Colombia. Tercero, posesión del doctor Cesario Rocha Ochoa como miembro honorario. Cuarto, palabras del señor presidente de la Academia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Quinto, toma del reglamento de entrega de diploma. Sexto, lanzamiento del libro de Derecho y Neurociencias a cargo del doctor Cesario Rocha Ochoa. Séptimo, palabras a cargo del doctor Jaime Cerrocora. Octavo, vino de honor. Está leído el orden del día. Pregunto a los señores académicos presentes si aprueban el orden del día. A posesionar al doctor Cesario Rocha Ochoa como miembro académico honorario en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él, y para que conste se les pide el presente diploma en Bogotá al 2 de mayo de 2018, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Lo felicito, señor doctor. Como miembro honorario le doy la bienvenida. Esta sigue siendo siempre su casa. Muchas gracias. El juramento. Jura usted ante Dios y ante esta academia en cumplir fielmente con los estatutos de la corporación. Juro. Si es así, que Dios y la patria se lo premien y la academia se lo reconozca. Muchas gracias. Rocha es suficientemente conocido no solo en los medios académicos en los de esta corporación, sino también en los medios académicos del país e incluso de otras regiones del mundo. Voy a leer algunos apartes de su importante hoja de vida. Es abogado de la Universidad Externada de Colombia de Bogotá. El título es el de doctor en Derecho. Se ha especializado en procesal civil, comercial, casación civil en la Universidad del Derecho y Derecho Notarial, con 8 años y medio de ejercicio como notario. Entre los cargos desempeñados están los de juez civil municipal de Bogotá, juez civil del circuito de la misma ciudad, asesor jurídico al Ministerio de Agricultura, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, secretario general de la Gobernación del Tolima, gerente liquidador de Industrias del Magle, magistrado del Tribunal Disciplinario, gobernador del Tolima, asesor jurídico de la Universidad Nacional y notario 32 del Círculo de Bogotá. Su ejercicio profesional ha estado dirigido como litigante y consultor jurídico por espacio de más de 30 años, con énfasis en el área de Derecho Civil y régimen de propiedad horizontal. Su actividad docente ha consistido en ser profesor de Derecho Civil en distintas universidades, entre las cuales se encuentran la Libre, la Gran Colombia y la Externada de Colombia, y es actualmente profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Publicaciones tiene importantes obras, entre las que destaco el notario y sus perspectivas sociales, el derecho comercial del ejercicio de la función notarial, el notario frente a la globalización, el régimen de bienes determinados por el matrimonio. Y sus distinciones principales están por la Universidad del Rosario, premio a la excelencia en docencia del año 2002, profesor distinguido en el 2005 y profesor emérito en el 2014. Aparte de esa importante hoja de vida, quiero precisar las que para mí han sido, dentro de sus numerosas actividades en esta corporación, las siguientes. Tuvo una participación muy destacada en el Congreso de la Academia Colombiana de Jurisprudencia con sus capítulos regionales. Esa celebración de ese congreso tuvo una primera fase en la Universidad Externada de Colombia, una segunda fase en el Colegio Mayor Universidad del Rosario
una tercera fase en la Universidad Javeriana y la cuarta en esta, que fue sencillamente esplendorosa, en la que se trataron temas de profundo interés y sobre ética, corrupción y demás temas jurídicos atinentes a esa celebración. También destaco que quiero destacar de su vasta hoja de vida lo realizado por él, de lo que soy testigo presencial en el Colegio Máximo de Academias, que reúne a las academias consultoras del Gobierno Nacional, en donde están la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad de Arquitectos, la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Historia, la Academia de la Lengua, el Patronato de Artes y Ciencias, la Sociedad Geográfica de Colombia, y en ese Colegio Máximo su participación fue muy destacada, incluso reconocida por todos esos académicos que representan lo mejor del pensamiento académico del país, y en las cuales brilló por su inteligencia, por su dedicación y por sus capacidades el doctor Cesario Rocha. Y algo muy favorable para la universidad, de lo cual esta presidencia viene utilizando parcialmente en la medida de las capacidades que hemos tenido, que fueron los convenios suscritos entre la academia y distintas universidades, entre las cuales tenemos la Libre de Barranquilla, la del Atlántico, la Simón Bolívar de Barranquilla, la Libre principal en Bogotá, la de Ibagué, la del Tolima, la del Cauca, la Corporación Autónoma del Cauca y la Universidad de Antioquia. Esos convenios tienden a desarrollarse, no son fáciles de llevar a la práctica, pero fueron muy importantes y muy bien logrados gracias a su gestión. De modo que a esas realizaciones se suma la asistencia a los congresos de las academias jurídicas de Iberoamérica, que se han celebrado en distintas ciudades del mundo, una de ellas en Bogotá, en la que también estuve presente, otra en La Coruña, España, otra en Paraguay, otra en Santiago de Chile, un poco saltuariamente, sin seguir muy de cerca la cronología, porque no la tengo presente, pero igualmente sus capacidades fueron muy destacadas y obtuvo distinciones que hablan muy bien de esto. Quiero destacar la presencia de su distinguida familia, compuesta por su señora esposa, doña Betty Libreros de Rocha, por su señor hijo, don Andrés Rocha Libreros, el doctor Rocha Libreros, y por su distinguida hermana, la señora Sofía Rocha, personas a las cuales les doy la bienvenida. Agradezco igualmente a las personas de las académicas Consuelo y Liliana, y de todos los distinguidos académicos aquí presentes, que nos honramos de festejar a este caballero, a este señor, a este príncipe de la elegancia juris. Bienvenido a su cargo honorario presidente. Esta sigue siendo su casa y usted la honra con su presencia. Muchas gracias. Un aplauso. Aprovechamos la ocasión también para festejar el lanzamiento de su libro, pero ese tema le corresponderá desarrollarlo al doctor Jaime Cerón Coral, que ha sido encargado por la academia de esta presentación. ¿Qué sigue, doctor? Sexto lanzamiento del libro Derecho y Negociaciones a cargo del doctor Cesario Rocha. Señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Fernando Sarmiento, doctor Augusto Trujillo Muñoz, primer vicepresidente, doctor Jaime Cerón Coral, doctor Gilberto Álvarez, doctor Gabriel Merchán, doctor Jaime Arrula Paucar, doctora Consuelo Acuña, doctora Liliana Estepillán, apreciados académicos, Betty, Sofía, Andrés. Como decía, primero que todo quiero agradecer a la academia por el inmenso honor que me han deferido al elevarme a la condición de miembro honorario de esta augusta institución.
Ciertamente es más la benevolencia y el afecto de la academia, de su junta directiva y de la academia toda, que los propios merecimientos míos para tan destacado honor. Lo recibo, sin embargo, con la dignidad que merece semejante título, y puede estar seguro la comisión de la mesa y la academia que de ninguna manera iré a defraudar a esta institución que me es tan cara, justamente por dicho honra que enaltece a mi familia y que pues me llena de inmensa satisfacción. También quiero agradecer a la academia la publicación de la segunda edición del libro Derecho y Neurociencias, cuya primera edición se hizo en el año de 2013 y que por fortuna tuvo una muy amplia divulgación en todo el escenario nacional en agosto del 2013, y esta segunda edición que se presentó justamente por ocasión de la actual Feria del Libro. Me comentaba justamente la persona encargada de manejar allá la presencia de la asamblea, de la academia en la feria, que ha sido la obra que ha tenido más venta dentro de los diferentes títulos de la academia. Así que también eso me llena de honra, y espero que este libro vaya a realmente cubrir un espacio que existe en el país, por cuanto que ustedes saben, la mayoría de los libros que se han escrito sobre el tema han sido por parte de psicólogos, por parte de psiquiatras y por parte de neurólogos, que son las personas que tienen que ver con el conocimiento del cerebro, su composición y la forma como funciona el cerebro. Pero a mí me pareció, justamente, como lo dijo el presidente, con ocasión de un congreso de la academia en Chile, hizo un trabajo que se llamaba así, Derecho y Neurociencias, y tuvo mucha acogida. Fueron 7 u 8 los académicos de los diferentes países que concurrimos a ese evento, y el doctor Marco Gerardo Monroy, de regreso de Chile, me dijo: ¿por qué no trata necesario de ampliar el tema? Porque eso vale la pena para un libro. Y entonces yo le agradezco mucho a que fue el presidente de la academia de entonces el que me instó a desarrollar este tema. Ahora, en atención justamente a su amplia divulgación y a que se agotó la primera edición, yo hice una profundización temática y me puse a hablar sobre la discapacidad y la protección legal, sobre la reactivación, sobre el costo de la tecnología y el desarrollo, sobre la reactivación de recuerdos con estimulación magnética, sobre el elevado índice de trastornos mentales en Bogotá, sobre cómo se predice el Alzheimer 15 años antes, por qué olvidar nos hace más inteligentes. Un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la depresión pone en alerta a Colombia. ¿Cómo andamos de salud mental los colombianos en el 2018? La violencia y los accidentes son la principal causa de lesiones cerebrales en Colombia. Los estados de conciencia no son fenómenos codificables. Quizá nunca habrá máquinas con conciencia de sí mismas. El cerebro infantil sin estímulos se daña. La inteligencia artificial, el cerebro evolutivo, en fin, una gran cantidad de temas sobre los cuales profundicé a partir de la primera edición, y por ello entonces voy a hacer una pequeña breve lectura sobre los aspectos que me han parecido de mayor importancia sobre el tema. Cerebro, neurociencias, derecho y moral. Como consecuencia de la paulatina expansión de la investigación científica, las fronteras del derecho y de la moral han entrado en contacto con las neurociencias, puesto que éstas
tratan de penetrar el misterio de la relación entre la mente, la conducta y la actividad propia del cerebro, del tejido nervioso, desentrañar la actividad del cerebro, su relación con la psiquis y el comportamiento humano, escenario natural de la norma jurídica. Paso fundamental de la investigación científica ha sido, en primer término, conocer lo que es el cerebro. Tal proceso, naturalmente, ha sido realizado por quienes se han orientado de manera específica a indagar en el origen del sistema nervioso central de los vertebrados y, en nuestro caso, de la especie humana. La profundización del conocimiento del cerebro se ha logrado con el aporte de las neuroimágenes. Un neurocientífico colombiano, el doctor Rodolfo Ginás, ha hecho contribuciones extraordinarias en este sentido, y dentro de ella las contenidos en su libro El cerebro y el mito del yo. Hago acá un recuento de las principales afirmaciones del doctor Ginás y las recojo desde luego entre comillas, porque me parece que la labor que él ha desarrollado, como ustedes todos lo saben, en la dirección de un instituto en Nueva York, ha sido de la mayor significación. Él vino a la feria del libro y tuvo una magnífica exposición en ese sentido, y anunció el retiro de la actividad que estaba desarrollando en Nueva York, y se va a ocupar acá de un poco de actividades relacionadas, porque vamos a tener muy importantes descubrimientos y enseñanzas de primera mano con la presencia un poco más en nuestro país del doctor Ginás. De tiempo atrás han surgido posiciones encontradas entre el derecho, de manera especial el contenido de los códigos, vale decir, el derecho objetivo, la moral, como imperativo categórico de las facultades del espíritu, conjunto de reglas que diferencian el bien del mal y del pensamiento científico como cometido racional y reflexivo de las cosas, producto de la experiencia, de la investigación, aspectos estos a los cuales nos iremos a referir más adelante. Hoy, en los comienzos del siglo XXI, el estudio del cerebro no es ocupación exclusiva de los profesionales de las diferentes disciplinas médicas, de neurólogos, psicólogos y psiquiatras especialmente. Con el desarrollo de la tecnología y el progreso de los descubrimientos científicos, el hombre contemporáneo ha advertido conscientemente que el poder más grande que existe es el del conocimiento, y por ello procura extender las fronteras de todo lo cognoscible. La contribución de la vida universitaria ha instado a las mentes inquietas a un trabajo de taller, donde las ideas en constante maceración conceptual le han planteado cada vez una incógnita en la incesante búsqueda de la verdad. Con el avance de las neurociencias, las investigaciones realizadas sobre la conducta humana han creado una gran inquietud en otras profesiones liberales como el derecho, en virtud de la creciente necesidad de estudiar a fondo las razones de los desequilibrios mentales en el ámbito de la responsabilidad civil o penal, y ante el frenesí contemporáneo causado por la presencia de sustancias psicoactivas, la drogadicción, la farmacodependencia y sus desastrosas consecuencias en el escenario familiar y de manera general en la vida de relación. Se ha definido al cerebro como el diccionario de la lengua española ha dado la siguiente definición del cerebro: uno de los centros nerviosos constitutivos del encéfalo, que en el hombre y en muchos mamíferos está situado adelante y encima del cerebelo. El encéfalo es el conjunto de órganos que forman parte del sistema nervioso de los vertebrados y están contenidos en la cavidad del cráneo, y el cerebelo es uno de los centros nerviosos constitutivos del encéfalo que ocupa la parte posterior de la cavidad craneana. Como es sabido, el cerebro está formado por dos hemisferios. El izquierdo
señalado como el albergue de la razón y el derecho, de las capacidades intuitivas y artísticas, tienen unos puentes por donde se comunican. Visto el hemisferio izquierdo en su cara externa, observamos el lóbulo frontal, lugar donde se forman las ideas y se formulan los juicios, separado de abajo hacia arriba por la cisura de Silvio con el lóbulo temporal, que es su base, y continuando hacia arriba por la cisura de Rolando, que lo separa a su vez del lóbulo parietal, y este hacia abajo está separado por el lóbulo occipital. Todos los lóbulos están integrados por las circunvoluciones, zonas sensitivas, zonas motrices, nervios, etc. Y en el hemisferio derecho, cara interna, en su centro, observamos el sistema límbico, sede de las emociones, de la imaginación, del sentido común y de las percepciones sensoriales, estructurado por el hipocampo, lugar de paso obligado por las informaciones que hay que guardar en la memoria, el hipotálamo, centro de control y de la regulación de la sexualidad y la reproducción, los núcleos amigdalianos situados en el camino de las sensaciones, recuerdos placenteros o desagradables, la región septal, nicho de la agresividad y las reacciones de placer, y finalmente los tubérculos mamilares, centro de la concentración de la memoria reciente. Estos elementos que conforman el sistema límbico son estructuras enlazadas entre sí y cuyas funciones han sido reducidas en dos campos de singular trascendencia: A, la memoria y el aprendizaje; B, el humor y la afectividad. Por ello, el sistema límbico registra los éxitos y los fracasos. No voy pues a entrar a hacer más divagaciones sobre las neuronas, sobre el diálogo que hacen las neuronas entre sí, sobre la forma como realmente se estructura el pensamiento, sobre cómo se observa la manera de ocuparse el desarrollo del cerebro, cómo se miden las propias sensaciones y de qué manera, de manera tranquila, de manera lenta, se van madurando las ideas que son producto del buen juicio y de la razón. Me preocupé en la segunda edición de hacer análisis y conversar con personas, representantes de las diferentes instituciones que tienen que ver con la rehabilitación de los enfermos mentales. Tuve la oportunidad de ir a la Clínica de La Paz y allá pude conversar con el director de dicho centro. Vi de manera admirable cómo es su funcionamiento, como es natural en nuestro país con muy escasos recursos. Ellos tienen afortunadamente el impulso de una entidad religiosa que los cubre y que cumplidamente les gira las partidas que se requieren para adecuar su funcionamiento. También tuve la oportunidad de ver otros lugares en Bogotá, como la Clínica Montserrat, por ejemplo, que funciona acá en Bogotá en la calle 134 por la carrera 19, y estuve tentado a ir también al Hospital Psiquiátrico de Cibaté, pero me dio temor porque de golpe no me dejaran salir. Pude percatar de esas indagaciones como, según las investigaciones de un concejal de nombre Nelson Cubides Salazar, a quien no conozco, como la política pública de salud mental de Bogotá carece de estrategias de prevención de las causas de los trastornos mentales. Afirma que Bogotá es una ciudad con un número elevado de enfermos mentales, aproximadamente el 12.9, teniendo en cuenta que cerca de 78.000 personas están en riesgo de tener esquizofrenia en la capital. Amnesia, esquizofrenia, psicosis, depresión son algunas de las enfermedades de salud mental más recurrentes, y según cifras reveladas por dicho concejal, el 45% de los niños entre los 7 y los 11 años tienen problemas de salud mental. Igualmente, 1.275 docentes han sido diagnosticados con trastornos mentales, y el más común de ellos es el de la ansiedad. En fin, hice muchas investigaciones sobre el tema.
destaco una afirmación de un investigador senior en el programa de desarrollo del cerebro e infancia del Instituto Canadiense de Investigación Avanzada, Paul Franklin, que dice: ¿por qué olvidar nos hace más inteligentes? Entonces he observado la inducción que tratan de hacer las personas que conocen el funcionamiento del cerebro de manera científica para inducirle a la gente a desaprender. Nos están diciendo que los hombres, en la medida en que vamos avanzando en edad, tenemos que comenzar a desaprender, para que justamente le demos espacio selectivo al conocimiento, que va a ser la ocupación fundamental de nuestra vida ya en edad mayor. Y por ello hablan de que ese hecho de olvidar nos puede hacer más inteligentes. También dentro de estas investigaciones hechas me encontré con que el psiquiatra Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, en una entrevista que le concedió a María Isabel Rueda, hizo un análisis sobre la situación de salud mental de los colombianos, y de dicho texto él resumido lo siguiente. Él dice que este país es un país alexitímico, es decir, incapaz de leer las cosas positivas, y por ello tenemos una gran dificultad. Que además de alexitimia encontramos un trabajo para valorarlas. A lo mejor nunca, dice él, se logró explicar la paz como un hecho trascendente, definitivo para la humanidad, es decir, una puerta abierta a la necesidad de intentar vivir en convivencia. Así como eso no se logró explicar, tampoco se logró enamorar, seducir a los colombianos por la conquista de quizá uno de los sueños más anhelados por muchos y por muchas generaciones. En ese sentido, dice él, detecto que esta alexitimia es muy importante, como incapacidad de sentido, de vivir, de sentir, de gozar y de conocer logros importantes. Agregó el psiquiatra Córdoba que la alexitimia es un problema mental que se ha convertido en una actitud mental, lastimosamente una actitud que se ha ido generalizando en buena parte de la población. Y el doctor Córdoba dice que además del término de la alexitimia, quiere utilizar otro, la anosognosia, que es la incapacidad de reconocer los problemas. Es decir, sin duda, como sucede en algunos pacientes, tienen problemas funcionales, pero es evidente una incapacidad para aceptar la enfermedad. Y yo sí creo, dice, que tienen algunos problemas funcionales que no se reconocieron, que no se asumieron de manera profunda en su momento, alguna dificultad real de no saber y no querer leer la realidad en su justa proporción, que terminó siendo un problema político. Me indagó mucho esa afirmación de dos situaciones mentales, como la alexitimia y la anosognosia, como un par de elementos de uso por parte de los psiquiatras y que lo han venido aplicando a la función social desarrollada por los colombianos en el escenario de la vida común y corriente. Y dice el doctor Córdoba que los colombianos somos realmente empáticos, no obstante, que nosotros los ciudadanos del común, los cotidianos, tenemos un espíritu solidario, capacidad de ponernos en los zapatos del otro, y es lo que llamamos resiliencia. Los colombianos somos resilientes, capaces de reconstruirnos nuevamente ante las tragedias y situaciones extremas. Nos creamos y nos recreamos. Yo, dice el doctor, en ese país que se llama Colombia, veo esas virtudes en los ciudadanos. Entonces, digamos que mi mirada al futuro es optimista. Las encuestas muestran que Colombia casi siempre está en el top de los países más felices del mundo, pero cuando ve estadísticas de salud mental, encuentra
que las tasas de depresión en Colombia están por encima de las del continente. O sea, que a pesar de ese entusiasmo y el jolgorio, existe como una veta que se está haciendo cultural del pesimismo de los colombianos. Me encontré también con una muy importante manifestación de un neurocirujano iraní llamado Mahdi Sami, que ha sido un apasionado por esa masa grande de 1.400 gramos que contiene entre 10.000 y 100.000 billones de neuronas, tantas como el número de estrellas que puede albergar toda la galaxia. Se fascinó en Teherán, su ciudad natal, donde su juventud en su actividad de neurocirujano, reconocido mundialmente por sus investigaciones que le han permitido llegar en un quirófano a los lugares más insospechados del planeta. Él afirma que el cerebro humano, naturalmente como centro del sistema nervioso, protegido por el cráneo y que está soportado por un complejo andamiaje con aperturas de varios tamaños a través de los cuales pasan grandes vasos y nervios, él ha combinado la ciencia, la tecnología y el respaldo de líderes de Irán, de la China y de Alemania, entre los países, para fundar y abrir en cada uno de ellos el Instituto Internacional de Neurociencias, en inglés International Neuroscience Institute, y acá estuvo en Colombia y fundó también una filial de ese instituto. Así que en Colombia, donde la Asociación Colombiana de Neurocirugías indicó que la primera causa de daños en el cerebro en el país nada tiene que ver con enfermedades o con patologías naturales como aneurismas, que es una dilatación anormal de una arteria o de una vena, o por tumores. Buena parte se estima que la mitad de los casos corresponde a traumas craneoencefálicos y raquimedulares. Estos últimos afectan la columna, todos ocasionados en accidentes de tránsito y por hechos de violencia. El Departamento de Medicina Legal de Colombia afirma que por cada 100.000 colombianos se presentan 200 casos con traumas craneoencefálicos. Sobre todo la población en la población económicamente activa. El politraumatismo se registra en el 65.5% de las lesiones fatales en accidentes de tránsito, seguido por el 27.2%, y lo indica el médico cirujano Enrique Osorio, presidente de la asociación. Destacó la presencia del neurocirujano Mahdi Sami en su visita al país, quien es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, quien señaló que utiliza una técnica en sus cirugías, mezcla de tecnología y conocimientos para hacerlas menos invasivas. Una de sus investigaciones se centra en el edema central y en la microcirugía. Ha venido creciendo en los últimos años, dentro del desarrollo de la tecnología, la frase de la inteligencia artificial. Ese es un sueño un poco romántico y otro poco vanguardista y también posmoderno de hacerse a uno mismo. Eso dicen los científicos que está cerca. El ser humano como creación de sí mismo puede dejar de ser una metáfora y pasar a ser tan literal como editarnos igual que un texto. Saco una palabra, una oración, tal vez un párrafo que no me gusta y lo reemplazo. Lo mejor, todo gracias a la biotecnología que ya permite la edición genética de seres humanos. Lo hicieron en el año de 2016 por primera vez en la historia un grupo de científicos chinos. Precisamente el 28 de octubre de 2016 se le inyectaron células genéticamente modificadas a un paciente con cáncer pulmonar. Las razones fueron terapéuticas, pero el universo que se abre es abismante. Ya no es solo sanar humanos, sino mejorarlos. Se desvanece la frontera entre la naturaleza que somos y la dotación que nos damos, dice el filósofo alemán Julian Habermas en El futuro de la naturaleza humana. Desde luego,
Mi sentido de investigación sobre el tema me puso en actitud de criticar lo que ellos llaman como dar la bienvenida al transhumanismo, al llamado posthumanismo, dentro de esa posibilidad de que genéticamente se puedan engendrar seres humanos en el laboratorio, para así pensar también de que pueden aplicar la inteligencia humana también a través de la tecnología contemporánea en todos los computadores y todos los aparatos cibernéticos de la época actual. Y yo digo que discrepamos de la supuesta bienvenida al transhumanismo o al mal llamado poshumanismo, a la separación de la inteligencia de la conciencia o a la creación de sí mismo, a la transformación o automodificación de la condición humana, a la posible creación de un espécimen humano en el laboratorio, viejo sueño de algunos científicos que se desvían de la historia de la humanidad, de la sana influencia de la bioética y piensan que pueden rivalizar con la creación, jugar con la evolución natural y aún con la idea de Dios o de un principio inicial, cualesquiera sea la consideración o connotación filosófica o religiosa que se le dé a estos contenidos. La ciencia, en nuestro criterio, ha de ser conducida en el laboratorio por la razón, por los principios y valores sociales, por la ética y la conducta, por la moral, como también el pensamiento científico debe tener como fundamento un principio filosófico que lo ilumine. El transhumanismo, como resultado de un engendro científico, es inadmisible y debe ser rechazado por el ordenamiento jurídico, por las sanas políticas de Estado, por los gobiernos democráticos, por las aplicaciones de la libertad de conciencia que deben, repito, estar presididas por la razón y detenido por los conceptos científicos que hasta ahora han estado al servicio de la humanidad. He encontrado por fortuna eco sobre esta posición del rechazo al poshumanismo, a esta idea de científicos desviados en las personas que trabajan en los centros hospitalarios donde se está haciendo la rehabilitación justamente de los enfermos mentales. Y como les decía, recibí unas observaciones del doctor Óscar Alonso Dueñas Araque, que es el actual director general de la clínica de Nuestra Señora de la Paz, que funciona en la avenida calle 13 con la carrera 68. Allí él me estuvo hablando cómo el Estado está contribuyendo a la rehabilitación de enfermos mentales, y lo dicen que lo están haciendo infortunadamente con las uñas, y que infortunadamente es por la manera como han tenido el apoyo de entidades particulares o de entidades religiosas, como es el caso de la Clínica de La Paz, y que gracias a ello es que han podido evolucionar, porque realmente reciben casi que diariamente buena parte de enfermos mentales enviados por los jueces para que sean tenidos en cuenta y los recluyan en estos centros de rehabilitación. Él me decía que la rehabilitación es mínima, que por más esfuerzos que hayan ellos puesto en desarrollo, realmente la forma como la familia misma colabora es muy residual, y como la misma persona que puede ser rehabilitada, cuando regresa otra vez al seno de la sociedad, ya supuestamente porque pagó la pena y porque se cumplió el tiempo en la cual se le había destinado por los jueces a esas casas o esos centros de rehabilitación, vuelven nuevamente a delinquir. Entré también en comunicación con el Ministerio de Salud para averiguar sobre el cumplimiento de la Ley 1616 del 2013 sobre salud mental,
Y estudiando el propio texto de la ley me di cuenta de que está muy diseñada, pero que está muy pobremente reglamentada. Entonces, ¿qué observamos? Que debe implementarse, según el doctor Óscar Alonso Dueñas, la obligatoriedad de entrenamiento del personal de atención de salud mental, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, que se debe establecer claridad sobre las obligaciones en la curaduría de los pacientes interdictos y unos límites respetando su asentimiento, que se deben eliminar las barreras de acceso para la atención y entrega de medicamentos a los pacientes que retardan o limitan el proceso rehabilitador. Esa es otra de las causas de que tienen a los enfermos mentales y pasan días donde no le pueden dar ninguna droga porque justamente la han pedido y no ha sido posible pasar. Entonces, ¿qué rehabilitación posible se puede hacer con los enfermos mentales con una atención tan sumamente despectiva por parte del gobierno? Para no cansarlos, he hecho unas consideraciones finales en este sentido. Derecho, ética, buenas costumbres, respeto a principios y valores, enlazados con las investigaciones de las neurociencias, en la suprema actitud de descifrar las raíces de razones y emociones, de lo aún ignoto de la conducta humana. No obstante, los alcances obtenidos, los secretos que aún guarda el cerebro humano, son tareas que de manera conjunta deben continuarse estudiando por los investigadores, científicos y operadores jurídicos, entre jueces, doctrinantes, profesores académicos y neurocirujanos, de manera global y con espíritu abierto y humanista. Recuerdo que el expresidente Obama hizo una reunión muy importante en su despacho de la Casa Oval y allá dispuso de 1.500 millones de dólares para tratar de lograr seguir trabajando por descubrir y terminar el mapa del cerebro, porque la verdad es que aún hoy todavía en pleno siglo XXI dicen los neurólogos que no se ha terminado de conocer el mapa del cerebro. Fíjense ustedes en la situación en que está la humanidad en las investigaciones y en un caso tan particular como el de nuestro país, en que la investigación científica es tan pequeña por la falta de recursos para el efecto. Y pedimos la importancia de las relaciones entre las neurociencias y el derecho, este último como insustituible factor regulador de la conducta humana a nivel universal. Sin lugar a dudas, son de singular importancia las investigaciones de psicólogos, psiquiatras, biólogos, fisiólogos, neurólogos y los analistas de la tecnología contemporánea que permiten el diagnóstico por imágenes. Ese ha sido uno de los más grandes mecanismos de implementación dada por las neurociencias, porque ciertamente los aparatos que se encuentran han sido sumamente importantes para poder analizar. Han colocado a un paciente en un momento central y después de un interrogatorio sobre los temas que han dado origen a la imputabilidad o a la inimputabilidad, y se han encontrado unas reacciones maravillosas según los tonos de los colores que despiertan en estas neuroimágenes, que le dan la guía a los científicos para poder diagnosticar realmente el alcance y la profundidad de una enfermedad. De conformidad con lo anteriormente expuesto, nos parece que debemos precisar y sintetizar lo dicho por expertos científicos en la primera parte de esta obra de manera coherente, lo que ha hecho hasta ahora en la investigación del cerebro por parte de las neurociencias de la siguiente manera. Y hago otra vez una descripción de lo que es el cerebro y que por eso mismo a ustedes no les voy, porque me parece que es mejor invitarlos a la lectura del libro y yo a ilustrarle con mis palabras estas circunstancias. En esta segunda edición hemos querido dejar unos testimonios sobre los avances científicos en la investigación del cerebro, sobre el desarrollo tecnológico cada vez utilizado de mejor manera para profundizar en el conocimiento del mismo, los diferentes tesis de neurólogos especializados
el crecimiento de los desarreglos mentales. Ustedes deben acordarse de cómo una señora de apellido Celis fue por un compañero de trabajo llevada a la Parque Nacional y allá la violó y después la mató, y esa persona posteriormente obviamente fue objeto de una investigación penal y está condenado a una pena. Ustedes deben haber recordado de una persona que se llamaba el Monstruo de Monserrate, que era otra persona que también llevaba a mujeres a un sitio que tenía allá en el cerro de Monserrate, y después de que estaba con ellas también las asesinaba y las mataba. Esa persona también está condenada. Yo pregunto, ¿esas son personas normales? Una persona que llega a hacer ese tipo de crueldad es alguien que se puede considerar que está en sus cabales. Yo le pregunto aquí a los penalistas tan importantes que están en este recinto si les parece que eso puede ser realmente la deliberación natural de la mente humana para cometer un delito. Yo pienso que esas personas tienen desvíos y que son enfermos mentales. Fíjense ustedes lo que ocurre en los Estados Unidos, donde a cada momento nos dicen las noticias que una persona llega a una universidad o a un colegio y comienza a disparar tiros, porque pues las armas las consiguen tan fácilmente en el mercado libre para poderlo hacer, y se asesinan 30, 40 niños en un momento determinado. Esa persona es alguien que está en el cabal del ejercicio de su buen juicio. Escapa a nuestro objetivo el de realizar, no obstante, un examen sociológico sobre las causas del desarrollo de la conducta humana. Simplemente hemos pretendido hacer énfasis en el hilo conductor entre el derecho y las neurociencias. Estas últimas en pleno desarrollo y expansión, como que son muchos los investigadores, singularmente en los países desarrollados, donde se procura desentrañar los misterios del cerebro e implementar la tecnología contemporánea en esta dirección. Hemos destacado también las instituciones que en nuestro país se han comprometido con la rehabilitación, no solamente en Bogotá, sino en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Cartagena, en Barranquilla. Encontramos cómo hay instituciones que están rehabilitando a pacientes afectados por trastornos mentales en una labor social encomiable en la que se refiere a las entidades que administran fondos oficiales o en las privadas. Estimamos que la rehabilitación es un proceso de largo aliento, realizado con devoción por parte de personal médico especializado, con el apoyo multidisciplinario que demanda tan delicada misión. Ponemos entonces, señor presidente y señores académicos, a disposición del lector esta segunda edición, sin pretensión distinta a la de ahondar un poco más en la necesaria relación entre el derecho y las neurociencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente honorario Cesario Rocha Ochoa, su esposa, doña Betty de Ochoa, doña Sofía Rocha y doctor Andrés Rochas. Señor presidente Fernando Sarmiento, señor vicepresidente Augusto Trujillo, señor tesorero Gilberto Álvarez Ramírez, señores académicos, compañeros y amigos. Quiero agradecer efusivamente el honor que me otorgó al doctor Fernando Sarmiento Cifuentes, presidente de la Academia Colombiana de Correspondencia, para invitarme a presentar la segunda edición del libro Derecho y Neurociencias, una relación complementaria, escrito por el doctor Cesario Rocha Ochoa. Este agradecimiento está basado en 3 hechos fundamentales. El primero, que ser escogido para hablar ante la Academia Colombiana de Jurisprudencia es un honor para cualquier abogado. El segundo, porque sé que me escogió por la amistad que
Yo tengo ese ahí. A él no se lo he dicho, pero lo considero parte de mi familia. En tercer lugar, el que más me impacta por una relación que el contenido del libro tiene con mi vida. Ustedes no lo saben. Cuando yo estaba a punto de celebrar mis 50 años en la cima de mi carrera profesional, luego de haber sido gobernador del Colegio de Abogados Realistas, tenía mi oficina y trabajaba como asesor de algunas de las compañías más importantes de Colombia. Era catedrático y, lo más importante aún, tenía una linda familia que dependía económicamente de mí. Abusando de mi suerte, me bajé de un avión y me voy a jugar tenis. Yo no recuerdo lo que sucedió ese día. Es un episodio borroso para mí. Se me cayó la tarjeta y no pude recoger en el suelo. Mi padre del tenis era el presidente Cosánides. Supe después que él mismo, al ver lo que me sucedía, me llevó en su carro a la clínica, contrató al equipo médico para que atendiera inmediatamente en la sala de urgencias. Sufrí un accidente cerebrovascular, una isquemia cerebral. No podía hablar, tenía fácil, no tenía memoria reciente. Mi brazo derecho y mi pierna derecha estaban paralizados. Yo se originó en la parte izquierda de mi cerebro y afectó la parte derecha de mi cuerpo. Según el neurólogo, las posibilidades de recuperación eran mínimas. Mi carrera profesional venía de unir. Estoy aquí 20 años después contando esta historia porque mi Dios, mi esposa, mis hijas, mi vida entera, mi papá y mi mamá, el equipo médico de Cosánides, las personas de mi oficina, mis amigos se dedicaron a rodearme de amor mientras con todos los pronósticos recuperaban mis habilidades. También tuve suerte que me atendió la doctora Diana Mina, una mujer afrodescendiente, nacida en Portugal, Cauca, a quien su inteligencia le había llevado a estudiar odontología en París. Ella se dedicó durante mis 6 meses a hacerme terapias para que yo volviera a aprender a leer y a escribir y a hacer operaciones aritméticas. Diana se había especializado en estudiar el cerebro funcionando y como reentrenarlo para hacerlo funcionar de nuevo, lo hizo conmigo. En este momento de mi vida, que aún le cuento con lágrimas en los ojos, fue un gran aprendizaje que demostró la importancia de ver hacia adentro, de ver mi alma. También a entender la importancia que tienen las neuronas en el funcionamiento del cerebro, lo necesarias para poder sobrevivir haciendo uso de mis derechos y cumpliendo mis obligaciones. Esa sensación de valía que tenían las personas de la sociedad de acuerdo con el funcionamiento de este imprescindible órgano del cuerpo. En el libro del doctor Rocha encontré un fascinante universo en que los abogados seriamente no pensamos, el de la neurociencia, a pesar de que todo lo que se opuso al individuo, especialmente en el derecho penal, concierne al funcionamiento del cerebro. La naturaleza humana se ha encargado de vivir la vida de varios periodos según el desenvolvimiento físico y mental de cada quien. De allí la conducta realizada por personas mayores o menores y dentro de esta la capacidad para el ejercicio de los derechos. De acuerdo con la legislación civil, se ha sustraído la responsabilidad de los pródigos y disipadores, el adulto, el estado mental, la invisibilidad y el idiotismo, la locura curiosa, el demente interdicto y aquellas personas que se encuentran en estado de alteración temporal para expresar su voluntad por el influjo del alcohol, fármacos o
sustancias psicoactivas. Por ello, la ley ha protegido las falencias correlativas a las discapacidades por medio de la patria potestad en caso de los menores e hijos de familia y de los curadores, administradores y guardadores para los demás inhabilitados. Dentro del derecho penal se excluye de responsabilidad a las personas consideradas como inimputables, es decir, las que cuando en el momento de ejecutar actos considerados antijurídicos no tuvieron la capacidad de comprender, comillas, comprender la licitud, comillas, bien sea por la inmadurez psicológica, mental, diversidad sociocultural o estados similares. Como dice el autor, comillas, es por tanto fundamental entender por parte de los operadores judiciales o de los profesionales del derecho los aspectos que influyen en la conducta humana por aporte de las neurociencias y deducir las presuntas responsabilidades o liberarlas de ellas según particulares circunstancias que rodean a las personas que se pretenden analizar. Esta obra solo podrá ser producida por un jurista y científico como el doctor Cesario Rocha Ochoa. Ella refleja la profundidad de su pensamiento, sus conocimientos del ser humano y de la norma jurídica, y en forma como él aplica ética como principio fundamental para salvaguardar el derecho. La Academia se complace de haber editado los 2 volúmenes de este libro y si hay más, que vengan. Muchas gracias. Se ha dispuesto por la decisión de la mesa y cada uno de los presentes retire uno de los libros que están afuera puestos de la autoría del maestro Cesario Rocha Ochoa. Muchas gracias. Se invita a un vino de honor.